tal? Es un placer estar nuevamente con ustedes en una emisión más de Close Up, un acercamiento de la universidad con la sociedad. Este programa es posible gracias a la Universidad Autónoma de Chiapas y por supuesto al Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión. Mi nombre es Nayeli Mijangos y antes de iniciar el programa les recuerdo el teléfono de la Dirección de Comunicación Social. Este es el 61-50602 o bien nos puede mandar un correo electrónico a dcs@unach.mx. Y pues bueno, ya ven que estas llamadas y los correos han tenido tanto éxito que ustedes nos pidieron que preparáramos un programa especial acerca del tema del estrés en relación a la cápsula que en programas anteriores les presentamos. Es por ello que aquí, en esta ocasión, tendrán lo que nos han pedido. Esto es Close Up. Recuerden, iniciamos. Qué bueno que continúa con nosotros, amigo televidente, y pues bueno, fíjese que haciéndole honor a nuestro eslogan, un acercamiento de la universidad con la sociedad y atendiendo sus llamadas, en esta ocasión, como les comenté en un inicio, nos encontramos con especialistas que nos hablarán de manera detallada acerca de este tema tan importante como lo es el estrés. Para ello le damos la bienvenida al psicólogo, él es el doctor Leonardo Maza Bermúdez. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho ¿Cómo gusto. ¿Está estresadito? Estresado, definitivamente, sí. Bueno, también para ello nos acompaña el cirujano, el doctor Gonzalo López Aguirre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué dice el estrés? Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? ¿Las cámaras no causan tensión en usted? Un poquito. Un poquito, y las manos así bien temblorosas. Y por supuesto también contamos con la participación de un investigador. Él es el doctor Alfredo Briones Aranda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Él nos platicará de una investigación muy importante que se realiza con ratones, ¿no es así? Así es. Pero pienso que antes de iniciar sería bueno plantear qué es el estrés, doctor. Bien, al estrés lo podríamos definir, es una palabra inglesa que difícilmente se puede traducir muy bien al español, pero de alguna manera quiere decir algo así como una fuerza externa, una tensión externa, por una parte, ¿no? Hacia la medicina se ha tomado fundamentalmente como los factores que generan esa tensión y las capacidades o habilidades del organismo de adaptarse a esa tensión. Es una interacción pues entre el ambiente y la organización del individuo, ¿no? Su manera de enfrentarse al estrés, su manera de adaptarse al estrés y de superar esta experiencia del estrés. ¿Cómo una persona podría advertir en esta situación que no se trata simplemente de una irritación, sino que ya es un problema que tiene que ser atendido? De manera ya casi normal, todos estamos habituados a condiciones de estrés. La vida moderna precisamente nos ha llevado a vivir en situaciones casi normalizadas de estrés. ¿En qué momento una persona requiere ya de alguna atención? Cuando en determinado momento sus respuestas ante situaciones cada vez de menor intensidad produzcan algún efecto dentro de su organismo. Por ejemplo, cuando haya una ansiedad exagerada, cuando esta angustia que presenta el individuo como respuesta ante el estrés lo lleve a limitar su actividad diaria, de alguna forma afecta su relación con los demás, su productividad en el trabajo, o igualmente cuando le genera algún tipo de síntomas o signos, ¿no? Algún tipo de lesiones específicas dentro del organismo. Doctor Briones, hablando al respecto, ¿qué investigaciones se han hecho acerca del estrés? Fíjese que actualmente hay una serie de líneas de investigación en donde se ha abordado el tema del estrés a nivel experimental, utilizando animales de laboratorio, en este caso ratones y ratas de laboratorio. Especialmente la línea a la cual yo me he dedicado es estudiar los cambios en las sustancias que produce el cerebro, en este caso llamadas neurotransmisores, que produce el estrés, como es el factor estresante nado forzado. Muy interesante porque los animales de laboratorio se colocan en una vasija con agua y se colocan a nadar durante varios tiempo, un periodo de tiempo importante, y los animales también les produce estrés
Y estos cambios pueden generarse a nivel de la comunicación entre las neuronas, y también hemos encontrado cambios a nivel conductual en los niveles de ansiedad de los animales. Se ha visto que después del estrés los niveles de ansiedad son mayores, coincidiendo con lo que encontramos también en los humanos. ¿Cuáles son los estándares para medir estos niveles de estrés? En los humanos existe una escala de Holmes, la cual considera varios puntos que van de 0 a 100 puntos. El máximo puntaje, los 100 puntos, está dado por la muerte de la pareja en este caso, que es un grado extremo de estrés. Y en el caso de los animales, nosotros podemos medir qué cantidad de estrés está recibiendo el animal en relación a sus niveles de una sustancia que produce tanto el animal como los humanos. En este caso estamos hablando de unas sustancias que se producen arriba de los riñones, en unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales, y la sustancia se llama cortisol, y los niveles de cortisol están directamente relacionados con la cantidad de estrés que está recibiendo el animal en este caso. ¿A partir de qué niveles podemos decir que hay un problema latente en cuestiones al estrés? Es difícil establecerlo, ya que la cantidad es muy variable y depende de cada especie, y ahorita no podría manejar exactamente qué cantidad de cortisol, por ejemplo, para los humanos ya se podría manejar como patológico, pero lo que sí es importante es de que durante nuestra vida, a lo largo del día, en la mañana y en la tarde, se manejan diferentes niveles de cortisol. Es decir, para despertar y para dormir tenemos que cambiar nuestros niveles de cortisol. Pero cuando una persona está estresada, los niveles de cortisol no bajan, los mantiene muy altos a lo largo del día. Y esto ocasiona cambios importantes en relación a los otros órganos y puede producir incluso enfermedad. Incluso quiero comentarle algo bien importante. Hay un síndrome que se llama síndrome de adaptación general, el cual se caracteriza porque tanto los pacientes como los animales sufren periodos en el cual se van adaptando al factor estresante. Llamamos factor estresante a cualquier factor físico o químico, biológico, que amenace la integridad física del organismo. En este caso, la primera etapa se le llama de lucha o escape, en donde, por ejemplo, los animales, cuando en el caso de los ratones se le pone un gato, olor a gato, la primera reacción es huir, escapar. Y si se mantiene ese factor estresante por más tiempo, este animal tiende a tener niveles altos de cortisol, como le vamos a liberar más neurotransmisores, a tener una excitación más constante, y esto le puede ocasionar a largo plazo un decaimiento, una disminución en su funcionamiento, porque sus niveles de neurotransmisores estaban exageradamente elevados, y esto puede condicionar a un agotamiento en las reservas de esas sustancias y puede ocasionar, no me dejará mentir aquí el doctor, depresión, por ejemplo, ansiedad, alteraciones ya más puntuales de la conducta. Ok, sin duda alguna esto es algo muy interesante, pero si usted quiere saber cuáles son algunos de los problemas patológicos que ocasiona el estrés, pues no se despegue de su televisor, ya que el doctor cirujano Gonzalo López Aguirre nos estará hablando al respecto. Así que no se despegue de su pantalla, recuerde, esto es Close Up. Y como les comenté antes de la pausa, en esta ocasión les estaremos hablando acerca de las enfermedades patológicas ocasionadas con el estrés. ¿No es así, doctor? ¿Nos puede hablar al respecto? Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como están comentando los doctores, el estrés es un tema sin duda de gran trascendencia y muy de boga en la actualidad, de tal forma que se ha descubierto que está relacionado a múltiples patologías, desde el tipo de vista cardiovascular, nervioso, del tubo digestivo, incluso enfermedades de la piel, ¿no? Entonces sí tiene repercusión en diferentes sistemas del organismo
y que hacen que sus manifestaciones sean muy variadas dentro de una misma persona incluso. ¿Cuáles son estas enfermedades patológicas? Bien, podemos hablar desde las cardiopatías, que es de lo más común y que la gente quizás lo pueda relacionar más fácilmente, la presión arterial alta, problemas de infartos al miocardio, pero también podemos hablar de enfermedades de la piel, ¿no? Tenemos una gran variedad de manifestaciones, la aparición de acné, la aparición de ronchas, de manchitas rojas, etcétera, el prurito, la comezón, pues también son manifestaciones. En el caso particular, me gustaría hablarte de lo que serían las enfermedades del tubo digestivo relacionadas al estrés, tales como lo que sería la gastritis o lo que es el síndrome del intestino irritable. ¿Alguna persona en determinada ocasión podría ser candidata a una operación como consecuencia de estas enfermedades patológicas? Bueno, el tratamiento quirúrgico del estrés pues es muy difícil de determinarlo, ¿no? Generalmente vamos a relacionar el estrés con la situación ambiental del sujeto y la respuesta, como había bien apuntado el doctor Leonardo Maza, del individuo y la capacidad de adaptación que tenga a esa situación de estrés. De tal manera que muchos de los tratamientos van a llevar un manejo médico, pero a la vez una terapia de apoyo de manera psicológica, ¿no? De tal forma que muy pocas patologías van a requerir un tratamiento quirúrgico. Aquí generalmente estamos hablando de enfermedades agregadas a este síndrome de estrés, ¿no? Y hablando al respecto, doctor Leonardo Maza, ¿cuáles pueden ser las situaciones en las que nosotros debemos prevenir a los que nos rodean para que no se contagien de esta situación de estrés? Es decir, que a veces heredamos como ciertas cuestiones, ciertas conductas. ¿Cómo evitar el estrés? Muy bien, esto que dijiste es bastante clave, ¿no? Hay situaciones que pueden estar relacionadas incluso genéticamente con la predisposición al estrés, por una parte. O sea, incluso a nivel experimental en animales que son sometidos a estrés, hasta 5 generaciones salen con esta sensibilidad hacia el estrés. En otro aspecto igualmente es importante el estilo de crianza. Cuando a etapas tempranas de la vida los niños son sometidos a situaciones de estrés, un niño es plenamente un animal dependiente de la madre, ¿no? No como otros animales que ya alcanzan cierta autonomía muy temprano y requieren por lo tanto de cuidados extremos. Si se orina, si tiene hambre, si tiene frío, brindarle protección. Cuando el niño siente la seguridad de que se le está proveyendo de este tipo de, se le están cubriendo sus necesidades elementales, pues el niño de alguna forma adopta un sentimiento de seguridad y esto como que resulta en una vacuna para el estrés más adelante, ¿sí? Resulta importante entonces cuidar al niño desde temprano porque es más vulnerable a situaciones de estrés y aprende desde etapas muy tempranas a cómo reaccionar ante el estrés. Un niño que ha sido vulnerado desde etapas tempranas de la vida, más adelante va a resultar que tiene una pobre adaptación para enfrentarse al estrés. Así que sería muy importante. Sí, incluso claro. permíteme complementar este comentario del doctor. A nivel experimental se hacen experimentos muy interesantes. A las ratas se les quita a sus crías por determinado momento o periodos importantes y a las crías se les estudia posteriormente. Y se ha visto que estas crías cuando se someten a estrés, como en el caso de que se le quita la madre que lo está amamantando, tienen importantes cambios a nivel de conducta, es decir, no se adaptan fácilmente al estrés e incluso reaccionan exageradamente a situaciones estresantes. Esto es sumamente importante y complementa perfectamente lo evidenciado en los humanos. Claro que sí, y fíjese que una pregunta que nos escribieron fue si el estrés es algo hereditario o bien si tiene que ver con el contexto social en el que nos desarrollamos, ¿no? Es muy típico que dicen, no, salió igualito que su padre o igualito que su madre, pero creo que sería bueno replantear acerca de esto. Pero ¿qué les parece si hablamos respecto a esto al volver de la siguiente pausa? Adelante. Y pues bueno, replanteando la pregunta que hicimos antes de la pausa comercial, ¿el estrés es algo hereditario o bien es algo que se adquiere en relación al contexto social en el que nos desenvolvemos?
las dos cosas. Tiene parte relacionada con la herencia e igualmente es algo que tiene que ver con el aprendizaje social. Como ya apuntaban, por ejemplo, el estrés no es algo específico del organismo humano, los animales también se estresan, por lo tanto la influencia biológica de la respuesta ante el estrés es en todos los niveles del rango animal, ¿no? Tanto los seres más, los mamíferos más sencillos hasta los más complejos como los organismos humanos. Fíjese que, complementando este comentario del doctor, el ser humano y los animales, digamos, superiores, contamos con un sistema nervioso, el cual se le denomina sistema nervioso autónomo. Ajá. El sistema nervioso autónomo se le denomina así porque sus funciones no las podemos controlar nosotros. Eso es algo muy importante. Entonces, ejemplo, cuando nos estresamos, nuestro corazón empieza a latir rápidamente y eso es incontrolable. Eso se debe a que las funciones de nuestro sistema nervioso autónomo se están manifestando ahí en ese momento. Y es el caso de que cada uno de nosotros poseemos este sistema y no hay un switch mágico para decir ahora lo activo o ahora lo desactivo. Evolutivamente eso nos ha dado una ventaja. En el hombre primitivo, por ejemplo, está persiguiendo, estaba siendo cazado por un león, por ejemplo, tenía que activar su sistema nervioso autónomo, se activaba automáticamente y corría indefinidamente. Pero actualmente ese sistema nos ha quedado un tanto difícil de controlarlo, y de ahí que nosotros manifestemos e incluso liberemos sustancias exageradamente, a pesar de que no nos persigue ningún león, pero seguimos liberando ese tipo de sustancias. Pero hay otros leones más graves que nosotros mismos creamos, ¿no? Ándale, por ejemplo, el león del tiempo, el león del tráfico, el león de las temperaturas que están calentándose en nuestro planeta. El león de las cámaras. El león de las cámaras. Así es. También. ¿Y a qué se debe que nosotros no podamos controlar las reacciones que nuestro cuerpo genera ante una situación de estrés? Bueno, a mí me gustaría contestar al respecto. Como ya comentaba el doctor Alfredo Briones Aranda, pues están reguladas por el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo tiene un mecanismo que activa algunas respuestas y otro que inhibe, de tal manera que se complementan los dos, lo que sería el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Aquí vale la pena recordarle que estos sistemas no van a ser siempre el simpático el que activa algunas sustancias o inhibe o actúa siempre en el estrés, ¿no? Va a haber mecanismos complementarios, de tal manera que uno puede activar la sudoración, uno puede activar la frecuencia cardíaca y el otro hacer el proceso contrario, ¿no? Entonces, son mecanismos que no están controlados por la corteza cerebral, son automáticos, entonces son una respuesta ante los diferentes estímulos que podemos encontrar, desde el medio ambiente, la temperatura, los cambios climáticos, las situaciones vivenciales, ¿no? Ante un examen, ante las cámaras, ante alguna situación de peligro, o simplemente al ir manejando una respuesta refleja que genera una liberación de sustancias que nos permite de alguna manera subsistir o adaptarnos a este medio sin que suframos un daño mayor, ¿no? Y bien, si no está dentro de nuestras posibilidades el controlar este tipo de reacciones, ¿qué podemos hacer no solo para prevenirlo, sino también si ya estamos en una situación de estrés, para controlarlo? Bien, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Muchas de las respuestas van a ser automáticas, pero la capacidad del individuo también es automática para autolimitar esa situación, es decir, adaptarse a toda esa serie de situaciones que le van a generar una tensión tanto intrínseca como extrínseca, ¿no? Situaciones de tensión extrínseca puede ser los cambios climáticos, la falta de comida, la situación de un examen, o también problemas internos, ¿no? El detonante de alguna enfermedad que genera estrés o daño sobre las diferentes regiones o sistemas que tenemos en el organismo. De tal manera que debemos complementar este manejo, puede ser con medicamentos, pero indudablemente una manera de canalizar todo ese tipo de situaciones a través del apoyo psicológico, la realización de algún tipo de actividad
que libere ese tipo de situaciones, ¿no? Puede ser una actividad deportiva, una actividad artística, una actividad cultural, etcétera, ¿no? Que serían mecanismos por los cuales nosotros canalizamos ese tipo de situaciones o de tensiones, disminuyendo el daño al organismo, ¿no? Si en determinado momento no se puede llegar a controlar este tipo de situaciones, ¿existen también situaciones postestrés? Así es. ¿Cuáles son este tipo de Fíjese situaciones? que hay un síndrome que se le llama postraumático, Ajá. en el cual se da en situaciones altamente estresantes, por ejemplo un choque automovilístico extremo, un sismo, o situaciones de secuestro. Para hablarnos mejor de eso, le cedo la palabra al psiquiatra. ¿Qué tal, doctor? Sí, hay un trastorno de estrés postraumático, así Ajá. se denomina. Cuando enfrentamos la experiencia de estrés agudo, en ese momento tenemos hasta un mes, así se constituye en la manera en que se puede hacer el diagnóstico, ¿no? Hasta un mes para poder adaptarse y superar esa experiencia de estrés agudo. Cuando esto se mantiene después de un mes, hablamos de trastorno de estrés postraumático, en que de alguna manera, al vivir una experiencia aguda, así como lo mencionaba el doctor, muy intensa, de un miedo extremo de perder la vida, de ver atacado a un ser querido, de que nos separan de alguien amado de manera violenta. Uh-huh. Cuando vivimos este tipo de experiencias, en un desastre, por ejemplo, una inundación, perdemos la casa o perdemos hasta familiares queridos, el individuo, tras ser sometido a esta experiencia aguda, más adelante sigue reviviendo esta experiencia, recordando a través de pesadillas sus respuestas autonómicas de este sistema nervioso autónomo. De alguna manera vienen a hacer que se presente la misma sensación, taquicardia, sudoración, temblor, sensación de angustia, de opresión en el pecho, todos estos sentimientos que acompañan a esta sensación originaria de cuando tuvo el estrés, cuando tuvo el trauma original, como si se estuviera repitiendo, y esto perdura en el tiempo durante bastante tiempo, ¿sí? Se mantiene durante mucho tiempo este tipo de sentimientos. Cuando el sujeto vive la experiencia de indefensión, de que no puede hacer nada contra las cosas que pasan en el exterior, contra la violencia, por ejemplo, que estamos viviendo actualmente, y es víctima de un acto de violencia, se desencadena todo ese tipo de proceso, ¿no? Y finalmente quisiera yo recalcar alguna cosa. El estrés pues no es malo, o sea, en algunas situaciones, o sea, para nuestra vida diaria, para tratar de hacer cosas, pues cierto nivel de estrés no es malo. El problema es cuando los niveles de estrés sobrepasan y nos afectan ya nuestra forma de pensar, nuestra vida diaria, nuestra integridad física, y manifestamos con problemas de salud estas situaciones. Entonces, pero el estrés pues siempre ha estado con nosotros. Desde el nacimiento hasta ahora. Así precisamente. Y me quitaron el estrés al ver que usted continúa con nosotros y que nuestra audiencia sigue subiendo. Muchísimas gracias. Y pues bueno, cabe mencionarles que este programa se hizo especialmente para usted, atendiendo las llamadas que surgieron en relación a la cápsula del estrés que le presentamos en programas anteriores. Y además de un programa muy interesante que llevará a cabo nuestra universidad, titulado El estrés como detonante de patología multiorgánica. Bueno, esto se estará llevando a cabo del 19 al 22 de septiembre y pues bueno, es una invitación abierta. ¿Algo que quisieran agregar acerca de este programa? Sí, Karina, te quisiera yo Nayeli, comentar, perdón, sí. Nayeli, te quisiera comentar que los invitados van a ser de carácter internacional. Viene un investigador de Argentina para abordar los problemas de trastornos del sueño, el estrés, un investigador cubano, y varios especialistas en el ramo de la Ciudad de México, y está destinado estas jornadas médicas para estudiantes de medicina o estudiantes en áreas de la salud y profesionales del área de la salud, psicólogos, psiquiatras, médicos generales, enfermeras, que
muchas veces desconocemos y que nos vamos a actualizar en estas jornadas. Pues bueno, usted está cordialmente invitado. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Le agradecemos la presencia del doctor Leonardo Maza Bermúdez, asimismo del doctor Gonzalo López Aguirre y también del doctor Alfredo Briones Aranda. Gracias. Recuerden que tienen una cita con nosotros el próximo lunes en punto de las 6:30, por supuesto aquí en Canal 10. Que tengan una excelente semana. ¡Hasta la próxima!